Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que el Señor nos concede de estar una tarde más en la casa del Señor para glorificar su santo y bendito nombre. Yo creo que ahora ha sido un día glorioso, mis queridos hermanos, en la cual nos hemos gozado delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos se han gozado delante de la presencia del Señor? Es que a eso venimos, mis queridos hermanos, a gozarlos delante de la presencia del Señor, a recibir nuevas fuerzas para seguir en este caminar, porque hay momentos, mis queridos hermanos, que los problemas, las dificultades, el cansancio llega a nuestras vidas, pero el que da la energía espiritual está en este lugar. Y por eso es que nos hacemos presentes, mis queridos hermanos, con un corazón contrito y humillado delante del Señor para pedir esa fortaleza que solamente el Señor la da. Que sea el Señor bendiciendo a cada uno de los presentes, que sea el Señor bendiciendo a todos los que han desempeñado privilegio en esta tarde. Y mis queridos hermanos, ha llegado un momento en el cual vamos a meditar en la palabra del Señor. Y para eso, mis queridos hermanos, vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 3. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles en su capítulo 3 y versículo 19. Leeremos solamente un versículo. ¿Todos lo tenemos? Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Puede sentarse. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hemos leído un versículo de la palabra, mis queridos hermanos, donde vemos promesa. Vemos, mis queridos hermanos, que esas promesas que el Señor ha dejado para todo aquel que venga a sus pies, mis queridos hermanos, estará en victoria. Pero algo, mis queridos hermanos, que me llamaba la atención, que me imagino que el pueblo del Señor, los discípulos del Señor, mis queridos hermanos, se les dijo el Señor cuando Él se fue al cielo, les dijo que era necesario que Él se fuera, pero que iba a venir un consolador. Iba a venir alguien, mis queridos hermanos, que les iba a dar un poder que aún lo que el Señor había hecho en esta tierra, ellos también lo iban a poder hacer. Y era el poder del Espíritu Santo. Y es el que mora en cada uno de todos nosotros, porque cada uno de todos nosotros, mis queridos hermanos, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Aquellos hombres, tal vez, mis queridos hermanos, decían: esperamos esa promesa con amor, esperamos eso maravilloso que va a venir, porque tendremos poder para sanar al enfermo. Tendremos poder para sanar cualquiera, no importa la clase de enfermedad. Pero algo tal vez, mis queridos hermanos, que ellos desconocían, que juntamente con ese poder que se les iba a dar, también iba a venir la persecución de la iglesia. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que después de que ellos recibieron el poder el día de Pentecostés, cuando todos estaban unánimes, mis queridos hermanos, vino aquel Espíritu Santo sobre cada vida, donde dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que todos estaban reunidos. Unos, mis queridos hermanos, cuando el poder fue derramado, unos cantaban, otros oraban y otros glorificaban a Dios. Mis queridos hermanos, entonces aquellos hombres habían recibido el poder de Dios. Pero dice la palabra de Dios que en una tarde ellos iban hacia el templo, mis queridos hermanos, y se encontraron con un cojo, mis queridos hermanos, con alguien, mis queridos hermanos, que lo ponían por las tardes a mendigar, que los ponían enfrente del templo
para que mendigara, mis queridos hermanos, un denario o lo que fuera el dinero de aquel tiempo. Pero mis queridos hermanos, lo que ese hombre no sabía, que esa tarde él iba a recibir la sanidad. Y no ignoremos, mis queridos hermanos, que en esta tarde usted y yo podemos recibir la sanidad. Usted dice tal vez, yo no estoy enfermo, pero podemos recibir la sanidad de nuestro corazón. Podemos recibir fuerza, podemos ser fortalecidos, podemos ser levantados, podemos ser restaurados, porque el que levantó a aquel cojo no fue Pedro ni fue Juan, sino que fue el Rey de Reyes y Señor de señores, y para él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Tal vez dicen, mis queridos hermanos, el que hizo los milagros fue Pedro y Juan, pero Pedro y Juan ya están muertos. Pero en el nombre del que lo hicieron todavía vive. Todavía está vivo. Y está en este lugar. Y Él se complace en bendecir, en levantar y restaurar a su pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, los discípulos recibieron el poder. Dice Pedro que, dice la palabra de Dios, que Pedro mirándolo a los ojos le dijo: no tenemos de lo que tú deseas, no tenemos plata ni oro, pero lo que hemos recibido, eso te damos. En el nombre de aquel que nos ha dado el poder, levántate y anda en esta tarde. Y dice la palabra del Señor que aquel cojo se le afirmaron los tobillos, se levantó y se paró y glorificó al grande y el poderoso, no a Pedro, no a Juan, sino a aquel que dio la vida por usted y por mí, que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Alabado sea su nombre. Dice la palabra de Dios que el hombre empezó a alabar y glorificar a nuestro Dios. Pero aquellos, mis queridos hermanos religiosos, cuando empezaron a ver el movimiento que estaba sucediendo, fue cuando empezó la persecución para la iglesia. Y aún todavía la persecución de la iglesia continúa. Simplemente que no la podemos ver. En aquel tiempo era físicamente y lo podían notar. Pero ahora no crean, mis queridos hermanos, ahora todavía la persecución de la iglesia sigue. Simplemente, mis queridos hermanos, que antes, vea bien, antes perseguían a la iglesia, mis queridos hermanos, para que no se congregaran. Pero ahora, mis queridos hermanos, tenemos que perseguir a los hermanos para que se congreguen. Mis queridos hermanos, la persecución llegó, dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, aquellos hombres fueron perseguidos. Pero aquellos hombres decían, mis queridos hermanos, ¿cómo vamos a dejar de predicar este evangelio? ¿Cómo podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído? Y lo que hemos visto es que el Dios Todopoderoso ha dado la vida por nosotros. Lo que hemos visto, que nuestro Señor ha venido para dar vida y vida en abundancia. Lo que hemos visto, que tenemos un Dios grande, un poderoso, que no hay nada que lo puede detener. Mis queridos hermanos, entonces, cuando sucedió aquel milagro, mis queridos hermanos, toda aquella gente estaba atónita. Toda aquella gente estaba diciendo, ¿cómo es que este hombre ha hecho este milagro? Pedro se levanta y dice, esto no lo he hecho yo. Este lo ha hecho nuestro Dios. Aquellos que ustedes han crucificado, aquellos que ustedes han despreciado, Él es el que ha levantado este cojo. ¿Usted cree, mis queridos hermanos, que cuando el Señor hace algo hermoso por medio de nuestra vida, o sea, mis queridos hermanos, usted se para y administra o predica y predica con un talento hermoso? ¿Usted cree que es porque usted es inteligente?
No, es porque nuestro Dios es grande y bueno en su misericordia. Mis queridos hermanos, Él es el que da esos hermosos privilegios. El Señor es el que da eso para bendición de la iglesia. Y a aquellos hombres se les había dado eso, mis queridos hermanos. Y Pedro dice, no pongan la mirada en nosotros, porque tal nosotros no podemos hacer nada. Pongan la mirada en el Señor, que Él todo lo puede. Mis queridos hermanos, Pedro les dice, el que ha hecho este milagro es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para Él sea la honra y la gloria, no para el ser humano, sino para nuestro Dios por todos los siglos. Mis queridos hermanos, y se levanta Pedro y dijo, bueno, ahora que toda esta gente está alborotada, ahora es el momento de predicar la palabra del Señor. Ahora es momento de predicar la palabra del Señor. Yo me llamaba la atención la actitud de Pedro. Él se hubiera puesto a dialogar, a hablar cuantas cosas, pero dijo, este es el momento de esparcir la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud, mis queridos hermanos, que usted y yo tomamos cuando tenemos la oportunidad de predicar la palabra de Dios? Tal vez usted puede decir, yo no predico porque no me prestan el micrófono. A Pedro no le prestaron ningún micrófono. Él se levantó, mis queridos hermanos. Ahí no habían speakers, ahí no había micrófonos, no había instrumentos, pero había presencia de Jehová. Había presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que el ser humano necesita es la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que el ser humano necesita es tener al Rey de Reyes y Señor de Señores en cada corazón. Eso es lo que el ser humano necesita. Y Pedro tenía a nuestro Dios en su corazón. Se levanta Pedro y dice, si ustedes quieren venir al Señor, tienen que arrepentirse de todo lo que han hecho. Por eso es que dice donde hemos leído, arrepentido y convertido. Vea bien, mis queridos hermanos, Pedro aquí da dos promesas, mis queridos hermanos. Si vienen a Cristo, hay perdón de pecado. Y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Vea bien, cada uno de nosotros que hemos venido al Evangelio, es viniendo al Evangelio, se los amontonan los problemas. Familiares, mis queridos hermanos, no familiares, amigos, pero cuando usted pasó esa prueba, usted puede disfrutar esos tiempos de refrigerios que vienen delante de la presencia del Señor. Porque usted no me va a decir que usted no ha disfrutado de esos tiempos de refrigerios que han venido. Porque yo creo, mis queridos hermanos, que todos hemos pasado por tiempos de refrigerio que han venido de parte de nuestro Dios. ¿Han venido dificultades? Claro que las han venido. ¿Han venido problemas? Claro que las han venido. ¿Han venido problemas que nos quieren detener? ¿Enfermedades que nos quieren detener? Claro que lo ha habido. Pero ha venido algo más poderoso, algo más hermoso, que es de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, todos nosotros hemos pasado por eso. Y la situación es, mis queridos hermanos, que los ataques vienen de donde nosotros menos lo esperamos. Recuerdo la primera vez cuando llegué al Evangelio, los primeros ataques que vinieron fue de mi propia casa. Nosotros contentos cuando mi esposa había llegado al Evangelio y le digo yo, órale al Señor, porque los primeros ataques que te van a venir va a ser de la propia casa, de tu propia familia.
Mi mamá cuando se convierte, le digo yo, órele al Señor, porque los ataques que le van a venir va a ser de su propia familia. Y pregúnteles a ellos de dónde les vinieron. Pero mis queridos hermanos se aferraron a Dios y perseveraron. ¿Pero por qué? Porque el que da la fuerza es nuestro Dios. El que los ha ayudado, mis queridos hermanos, a cruzar ese desierto, a cruzar ese río, a cruzar, mis queridos hermanos, esos problemas. Ese mismo los ha ayudado a levantar bandera de victoria. Y no la hemos levantado porque nosotros somos fuertes, sino porque el que va adelante peleando la batalla es fuerte. Y para él sea la honra y la gloria en esta tarde. Alabado sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Mis queridos hermanos, pero la persecución vino para esta gente. Pero ellos no dejaron de predicar el evangelio. No había nada. Lo que había era la voluntad de predicar la palabra de Dios. Pedro se levanta y dice: arrepentidos y convertidos, porque esto es necesario, dijo Pedro. Pedro estaba haciendo, mis queridos hermanos, un llamado urgente al ser humano. Y ese es el mismo llamado que se le está haciendo al ser humano en este día. Un llamado de urgencia, mis queridos hermanos. ¿Usted cree que lo que viene para esta tierra, lo que viene para este mundo es fácil? El hermano testificaba. Dice que él pasaba por aquí, había esto por allá, había lo otro por allá, pero a él nada le pasó. ¿Será que porque él anda, quién lo anda cuidando? No. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el que anda con nosotros, el que ha puesto ese vallado, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que nosotros un día, mis queridos hermanos, no solamente los arrepentimos, sino también los convertimos al evangelio. ¿Cuántos convertidos hay en este lugar? ¿Cuántos convertidos hay en este lugar? Porque arrepentirse, mis queridos hermanos, Pedro hace un tarémpisis, algo hermoso, mis queridos hermanos. No solamente dice vengan al arrepentimiento, sino él dice también vengan al convertimiento de Cristo. Porque de nada sirve el arrepentimiento si no hay convertimiento. Mis queridos hermanos, Pedro les hace ese llamado urgente y les dice arrepentido y convertido a la misma vez. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque cuando usted comete un error, usted sabe que ha pecado, pero usted dice me arrepiento de ese pecado. Pero pasa un día, pasa 2 días y a la semana comete ese mismo pecado, pues usted no se ha convertido. Usted se arrepintió, pero hasta ahí nomás. Pero el Señor dice en su palabra arrepentido y convertido. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque entonces nunca veremos los tiempos, los días de refrigerio que vienen de parte de Dios. Siempre vamos a vivir en fracaso, de fracaso, en fracaso. Por eso es que en el punto número 1 Pedro dice, mis queridos hermanos, es necesario que se arrepientan, pero que se conviertan también al evangelio. Salmo 51, 17 dice, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero ¿cuándo podemos venir con ese contrito y humillado? Cuando los arrepentimos, venimos con un corazón. Cada uno de nosotros sabemos que cuando los convertimos al Señor, venimos con un corazón. Mire, si aquí las lágrimas no es de cara, aquí fuera una media lagunita, mire. Una media laguna, aquí todos los que han venido han llorado. La mayoría, tal vez el 99, han llorado todos. Pero cuando salimos y el diablo empieza a susurrar nuestros oídos, y dice, oh, es que no vale la pena esto y esto. De nada sirvió el arrepentimiento si no hubo convertimiento.
Mis queridos hermanos, por eso, ya que venimos con un corazón contrito y humillado, hay que decirle al Señor que nos mantenga de esa manera. Porque sin convertimiento, mis queridos hermanos, si usted viene al culto el miércoles, viene el sábado, viene el domingo, viene a los ayunos, a la vigilia, usted es un predicador, usted toca instrumentos, pero si no los hemos convertido, hermano, creo que estamos perdiendo el tiempo. Yo no le digo, mis queridos hermanos, que se vaya de la congregación, sino que le digo, busquemos el convertimiento al Señor. Porque allí nosotros estaremos en victoria. Mis queridos hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, nuestros pecados son perdonados, pero cuando nos arrepentimos de corazón y no volvemos a ellos. 2 de Pedro 3:19 dice, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted cree que el Señor, mis queridos hermanos, cuando nosotros los vamos del evangelio, cuando una alma no quiere nada con el Señor, ¿usted cree que el Señor le agrada eso? No, mis queridos hermanos, por eso es que la palabra de Dios en Juan dice que porque de tal manera nuestro Dios amó al mundo, dio a su Hijo, mis queridos hermanos, para que diera la vida por usted y por mí. ¿Por qué? Porque Él los ama, Él los quiere. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere llevarlos todos a la vida eterna. Pero mis queridos hermanos, es necesario que si los hemos arrepentido, pero también que los hayamos convertido. ¿Cuántos convertidos hay en este lugar? Mis queridos hermanos, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sigamos hacia el arrepentimiento. Que todos, mis queridos hermanos, podamos heredar la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, Pedro dijo, este es el día de victoria. Esta es la tarde de victoria, donde la palabra de Dios va a ser predicada. Y mis queridos hermanos, no le importó que hubieran religiosos, no le importó que lo quisieran matar, no le importó que quisieran meterlo preso. Él dijo, ¿cómo puedo callar? ¿Cómo puedo evitar de hablar lo que he oído y lo que he visto? Que tengo un Dios todopoderoso. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Cómo, mis queridos hermanos? Qué valentía, mis queridos hermanos, que no crean que allí, mis queridos hermanos, ahora tenemos este privilegio. Usted se para y hablarle a alguien, nadie le hace nada. Pero no, con que ni le queremos ni hablar los mismos de la iglesia, con que vamos a hablar los de afuera. Si usted, mis queridos hermanos, quiere darle un gloria a Dios, dele un gloria a Dios al Señor. Si usted quiere darle un aleluya, dele un aleluya. Y si usted quiere estar allí bien tranquilito para escuchar la palabra de Dios, escúchela, porque esta tarde le va a predicar la palabra de Dios. Si usted dice amén, diga amén, y quiere ir, no diga, pero la palabra se le va a predicar. Mis queridos hermanos, el tiempo hay que aprovecharlo y hablarle a las vidas y decirle, mis queridos hermanos. Pero como decía un hermano, imagínate, voy a ir yo allá y le voy a decir a un hermano, venga a la iglesia y venga y no me halle. Mis queridos hermanos, que vean que también nosotros estamos también con la espada en la mano también. Mis queridos hermanos, porque es fácil decirle, vaya a la batalla, pelee, pero no, mejor dígame, hermano, agarre la espada y démosle juntos a pelear la batalla, porque esto, mis queridos hermanos, es de pelear la batalla juntos para la honra y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos hermanos, esto es fácil decirle, hermano, mire, tengo un vecino y le digo, mire, esto, el camino del Señor es lo mejor que puede haber. Hay una vida eterna, Dios los perdona, Dios los bendice, y el vecino nunca me ve que yo voy a la iglesia. Y dice, bueno, pero este dice que es bueno ir a la iglesia, pero ¿y él por qué no va? Hay que ser ejemplo también.
Pero por eso es que nosotros no queremos ni hablar allá afuera a la vida. Hallamos la oportunidad de predicar esta palabra, pero como no hay micrófono, no predicamos la palabra de Dios allá afuera. Y usted me puede decir, hermano, usted viera yo cómo a los compañeros de trabajo yo les hablo, a los amigos, pues gloria a Dios por usted. Pero mis queridos hermanos, ¿qué pasa con aquellos que no quieren hablar de la palabra de Dios allá afuera? Pedro, mis queridos hermanos, se levantó y empezó a predicar la palabra del Señor. Y hacer un llamado de urgencia, mis queridos hermanos. Un llamado de urgencia, mis queridos hermanos, porque el tiempo se ha cortado. Los tiempos que estamos viviendo son finales. Estos tiempos no es de jugar, no es de hacer cosas no agradables a Dios. Esto es la manera de buscar la presencia del Señor, de buscar cómo agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe, mis queridos hermanos, que una decisión pequeña, con una decisión, usted puede agradar a Dios? Con una decisión, Señor, ¿qué decido? Ayúdame a decidir sabiamente. Dice Dios, este me está tomando en cuenta. Mis queridos hermanos, contemos con Dios y verá la victoria que tenemos. Usted tal vez dice, mis queridos hermanos, pero hay momentos que hemos visto muchos hermanos que predican, que los hemos visto enfermos, que los hemos visto decaídos, que los hemos visto que ya no quieren venir al culto. Claro que sí, mi hermano, porque en este camino tendremos problemas, dificultades, adversidades. Somos humanos, pero aquí estamos en este lugar para darle honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ebenezer. Hasta aquí podemos decir Ebenezer. No crean, mis queridos hermanos, cualquiera puede andar con la llanta ponchada, como dice el hermano. Pero aquí está en este lugar también. El problema es que de la fuga ya nunca lo vemos. Ahí está el problema. Pero enfermedades, problemas que usted viene el día miércoles y usted viene arrastrado, pero ahí viene. Usted viene el sábado que apenas viene y hay que... Y antes que con drúa lo trajeron, pero ahí viene. Es la cosa, mis queridos hermanos, que no nos separemos de Cristo. Cuánto estos hombres sufrieron por el evangelio del Señor. Y nosotros con una gripe ya no queremos venir a la iglesia. Porque no los saludan, ya no queremos venir. Más adelante vamos a hablar de eso. El arrepentimiento verdadero, mis queridos hermanos, también produce acción. A veces, mis queridos hermanos, usted siente que ha ofendido a un hermano. Y usted dice, me arrepiento. ¿Cómo le hablé a aquel hermano? Me arrepiento. Yo creo que lo ofendí. Pero para que el Señor los perdone, hay que ir y pedirle perdón. Hay que tomar la acción. No solamente arrepentirlo, sino tomar acción también. Porque solamente arrepentirlos, mis queridos hermanos, no hace nada. Hay que tomar la decisión y la acción en la misma vez, es lo que Pedro está pidiendo acá. Arrepiéntanse y conviértanse al evangelio y verán la gloria de Dios en sus vidas, en sus hogares y en todo lo que ustedes hagan. Eso es lo que Pedro promete en el discurso. Mis queridos hermanos, vemos en el libro de Juan, el Señor habla una parábola y dice que había un joven, mis queridos hermanos, que le pidió todos sus bienes al Padre y se fue y malgastó todo lo que el Padre le había dado. Pero, mis queridos hermanos, cuando había gastado todo, cuando vino aquella hambruna, cuando vino la necesidad y tuvo que ir hasta ir a buscar trabajo ahora, a apacentar cerdo, mis queridos hermanos, aquel hombre deseaba hasta comer del alimento de los cerdos. Y en un momento él dijo, momento,
¿qué es lo que yo estoy haciendo en este lugar? En la casa de mi padre, los jornaleros tienen pan en abundancia. Y yo aquí deseando un pedazo de pan, dando lástima. Dijo, no hombre, me voy a levantar y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de aquellos jornaleros. O sea, mis queridos hermanos, que este hombre pensó, se arrepintió de lo que había hecho y tomó acción y dijo, iré a mi padre, y a la misma vez arrancó por donde su padre. O sea, mis queridos hermanos, que no solamente de arrepentirse, sino también de accionar. Este hombre no solamente se quedó y dijo, me arrepiento de haberle dicho lo que le dije a mi padre. Me arrepiento de haber malgastado todo lo que mi padre me dio. Este hombre también dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y la tierra, contra ti. Mis queridos hermanos, cuando yo leía esta palabra, me recordaba cuando yo vine a los caminos del Señor, y esas son las palabras que yo le decía al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor estaba trabajando en mi vida, yo veía familiares que eran cristianos y decía yo, ¿cómo los tiene el Señor de bendecido? ¿Cómo viven esa familia? Y yo me lo he gastado, boté a la basura lo que el Señor me había dado. Pero un día dije, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tómame como uno de tus jornaleros, porque sé que ahí irá la victoria, aunque sea jornalero. En Cristo Jesús tenemos la victoria. Alabado sea Cristo. Aleluya. En Cristo Jesús, mi querido hermano, aunque usted sea jornalero, ¿sabe que hay gente que no le gusta que le digan siervo? Hay gente que solamente quiere que le digan apóstol. Siervo, allá, solo así me dicen a mí, allá cuando voy a Salvador, pienso que yo me voy a enojar. Y yo me gusta que me digan siervo. Pero hay uno ahí, no me diga siervo, hombre, dicen uno. Hermanos, pero hay gente que no le gusta que le digan siervo. Pero mire, mis hermanos, aunque usted sea siervo, que digamos en lo secular, si tomamos un siervo, es como un criado. Un criado, mis queridos, en la vida secular lo podemos tomar lo más bajo, pero en Cristo Jesús, aunque usted sea un siervo, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús hay victoria. Aunque usted sea de lo más bajero que la gente piensa, mis queridos hermanos, le digo que con Cristo usted levantará banderas de victoria y puede experimentar tiempos de refrigerio que ni allá en el mundo con dinero, con amistades lo pudo tener, pero aquí como jornalero lo puede obtener. ¿Sabe por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aún de jornaleros estamos en victoria. Este hombre dijo, aún que mi padre me acepte como jornalero, yo estaré en victoria mejor que aquí en este lugar. Mejor que aquí. Y ya no digamos nosotros en Cristo Jesús. Bueno, que la parábola, eso es lo que da a demostrar que aquel padre, nuestro Señor, así lo recibe. Y aquel hijo pródigo cuando nosotros hablamos del evangelio. Mis queridos hermanos, pero le hablo lo secular con lo espiritual. Que aún, mis queridos hermanos, en Cristo, aunque estemos, mis queridos hermanos, como siervos, como criados, como usted le quiera llamar, en Cristo Jesús estamos en victoria. ¿Por qué, mis queridos hermanos? La victoria no está en lo que poseemos. La victoria no está en lo que hacemos. La victoria no está en lo que actuamos. La victoria está en Cristo Jesús. La victoria no está en el ser humano. La victoria está en nuestro Señor. Y este hombre, mis queridos hermanos, dijo, yo me levantaré e iré a mi padre. Y esa es la actitud que nosotros hemos tomado. Mis queridos hermanos, hemos reconocido que en Cristo Jesús está la victoria. Hemos reconocido, mis queridos hermanos, que en Cristo Jesús está la victoria. Eso es lo que hemos reconocido y por eso es que estamos en este lugar.
Este hombre sabía que él estaba en victoria, sabía lo que él había experimentado en caminar con nuestro Señor. Y él dijo, por eso, vengan al Señor, vengan a Cristo y verán la gloria de Dios en ustedes, su vida. Verán la mano de Dios moverse a su favor. Pero mis queridos hermanos, es necesario que nosotros hablemos la palabra del Señor. Es necesario que cuando tengamos una oportunidad le hablemos a la vida. Este hombre, mis queridos hermanos, no le importó si ahí lo agarraban, lo echaban preso, y ahora no los hacen nada, hermanos. ¿Por qué no hablarle a las vidas allá afuera? Mis queridos hermanos, hay que tomar la actitud, mis queridos hermanos, las actitudes que Pedro está llamando a este llamado, mis queridos hermanos, un llamado al arrepentimiento y un llamado a la acción. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque si nos quedamos solamente en arrepentimiento, le digo, mis queridos hermanos, que no veremos la mano de Dios moverse a nuestro favor. Punto número 3. El resultado es que nuestros pecados son perdonados cuando actuamos al convertimiento del Señor. Porque usted me puede venir a decir a mí, hermano, yo lo ofendí, yo le hice esto y discúlpeme, pero usted da la vuelta y diga, y hasta me salga insultando. El Señor conoce los corazones. Gracias a Dios que nadie me ha ofendido, porque si no dijera, por mí lo está diciendo. Pero mis queridos hermanos, Dios conoce los corazones. Por eso es que el resultado, que nuestros pecados son perdonados cuando actuamos al convertimiento del Señor, de corazón. Cuando usted viene y le dice, hermano Wilfredo, sé que cometí esto, pues discúlpeme esto y esto, y usted me lo dice de corazón. Bueno, yo me imagino que todo aquel que lo ofenden y es cristiano, aunque lo ofendan o no les pidan perdón, tiene que haber perdonado ya. Porque esa es la victoria que cada uno de nosotros tenemos que tener. Mis queridos hermanos, pero el Señor conoce nuestros corazones. Pero imagínense, mis queridos hermanos, yo creo que la victoria el Señor se la quiere dar a su pueblo. El Señor no quiere, mis queridos hermanos, que en medio de la congregación hagan enemistades. Mis queridos hermanos, el enemigo ha venido con un propósito, que es de matar, hurtar y destruir. Pero también ha venido uno que ha venido para dar vida y vida en abundancia. Ha venido uno a deshacer las obras del maligno. Y ese es el que quiere que nosotros estemos en victoria. Ese es el que nosotros, mis queridos hermanos, él es el que quiere que cada uno de nosotros estemos en victoria. ¿Quién cree usted que quiere tener un hermano predicaba la iglesia dividida? ¿Quién cree usted que quiere tener la iglesia enamistada? ¿Quién cree que quiere tener las iglesias en divisiones? ¿Usted cree que es Dios? No, es el enemigo. Mis queridos hermanos, pero a veces lo apedreamos, pero no actuamos. Vemos dónde está el problema, vemos dónde está la dificultad y le damos duro, pero no actuamos. ¿Sabe que yo creo que el Señor los va dando la victoria? Yo sentí algo, mis queridos hermanos, algo pero feísimo. Cuando hablábamos aquel día, mis queridos hermanos, que todos los dimos la mano. ¿Sabe que a veces nosotros predicamos y decimos que el coronavirus se llevó a un montón de gente para el mundo? No los mató, pero se los llevó. Pero hay muchos que ha dejado atados también, que no quieren dar la mano porque dicen, oh, pueden dar coronavirus. No se le acerca porque es peligroso anda el coronavirus todavía. Y sabe que el enemigo mata más los corazones del ser humano de esa manera. Hay gente que se enoja cuando decimos que los vamos a dar la mano. Se enoja. Hay gente que, yo por eso le dije, si usted quiere escuchar la palabra de Dios, escúchele de esa manera. Hay gente que corre para el baño o corre para la cocina cuando les decimos que todos los vamos a dar la mano. ¿Usted cree que eso es agradable delante de Dios?
Yo le digo, hermano, porque esto nos conviene que nosotros estemos en victoria. Si usted siente algo, pero muy feo, para darle la mano a alguien, es que hay algo ahí. Ahí está una yuca y esa yuca ya chorra ahí. Si usted siente algo feo para darle la mano a alguien y dicen, es que me cuesta, pero es que como dicen, esto lo va a costar. Esto lo va a costar. Imagínense, alguien se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento para que nosotros podamos vivir en el Evangelio? Para que podamos obtener, ¿cuál es el mandamiento más grande? Ellos sabían que el Señor amara a nuestro Dios sobre todas las cosas. Pero le dice, hay uno que es igualito al mismo. Y al Señor no le habían preguntado por el segundo. Pero él dijo, conociendo los corazones, muchos podíamos decir ahora en día, yo amo al Señor, pero es que ese no. Pero si no amamos al que tenemos al lado, ¿cómo podemos amar a Dios? Mire, hermano, si cuando decimos, hermano, que los vamos a dar la mano, hermano, hay que dejar eso si el coronavirus ya se fue, hombre. Hermano, le digo que todos contentos, hermano. Hermano, vamos no corramos, salgamos a la carrera, vengamos unos 5 minutos y saludémoslos. Y hermano, fue una gran victoria, que todos contentos. Dicen, no, pero es que los vamos a reunir ahí, vamos a chismosear, pero y para chismosear por teléfono chismoseamos. No es necesario reunirse. Porque vea, yo le voy a dar una noticia y tal vez lo va a asustar a usted. Allá en el cielo no va a tener un cuartito para usted solo. Usted no va a estar aparte. Imagine que el Señor le diga, mira, ahora te vas a sentar en la par del hermano Wilfredo y no lo podía ver aquí. Señor, y no me puede sentar a la par de hermano Juanito. Le va a decir al Señor, no, pues entonces mejor quédate ahí abajo. Y le digo, hermano, yo no lo quiero ofender con esto, porque esto nos conviene a nosotros. Esta es la palabra. Esta es la palabra del Señor. Porque si usted siente algo contra el hermano, mis queridos hermanos, algo que usted sabe lo bueno y lo malo. Si usted siente algo, mis queridos hermanos, que no es agradable a Dios, mi hermano, tendríamos que correr a arreglar este problema, este asunto. Porque a mí de nada me sirve estar viniendo a los cultos, venir a predicar, venir a desgalillarme, a estudiar allá 2 horas para traer estas palabras y yo a usted no me puedo sentar ni saludarlo. ¿De qué me sirve esto, hermano? No lo sirve de nada. Hermano, pero el Señor quiere una iglesia en victoria. El Señor quiere, mis queridos hermanos, que en la iglesia estemos en victoria. El Señor quiere una iglesia que vaya de victoria en victoria, no en derrota. Eso, mis queridos hermanos, lo que produce el arrepentimiento y el convertimiento. Porque, hermano, si hay otra salida, usted me la puede explicar a mí. Y le digo que por favor explíquemela. Si usted me dice que hay otra salvación, aunque usted esté enamistado con un hermano. Porque yo no la he encontrado, pero si usted me la consigue, pues yo lo acepto. Pero mis queridos hermanos, esto nos conviene a nosotros. Y este es tiempo, mis queridos hermanos, que arreglemos esas cositas pequeñas. Son muy pequeñas. Para mí yo siento que son pequeñas, hermano. Pero como cada quien de nosotros tenemos nuestras debilidades. Y eso lo acepto yo también. Porque tal vez hay cosas con las que yo lucho. Y digo, hermano, pero si eso no es nada. Y yo casi me escapo a ahogar con eso. No podemos, mis queridos hermanos, pero yo le digo que con la ayuda del Señor todos lo podemos. Usted ore al Señor y dígale, Señor, quítame lo que tengo de aquí. Sácamelo. Y ayúdame que cuando, aunque nadie se dé la mano, pero ir donde el hermano y saludarlo y preguntarle cómo está. Porque eso le agrada al Señor, mis queridos hermanos. ¿Pero para qué? Para que vengan días de refrigerio delante de la presencia del Señor. Mire, mis queridos hermanos, yo he experimentado unos días de refrigerio, días, semanas, meses, años.
de la presencia del Señor muy agradable. Pero ¿sabe lo que yo he aprendido también? Que en esos días de refrigerio, que es de estar activo también. Que es de estar activo y meditando y no ignorando que hay un enemigo que no lo quiere a usted que disfrute de esos refrigerios. Y este es el problema, lo que en este camino cada uno de nosotros vamos a ir aprendiendo cómo caminar en este evangelio. Porque en los días de refrigerio, mis queridos hermanos, mire, los hemos tranquilizado y decir, wow, qué lindo es el Señor, cómo me tiene. El Señor, uy, uy, uy. Pero, hey, no ignoremos las acechanzas del diablo. El diablo no quiere ver a nadie que disfrute, mis queridos hermanos, esos tiempos de refrigerio. Mire, el diablo anda buscando un ataque por medio de sus hijos, por medio de su hogar, por medio de su trabajo, a modo que le robe la paz que Cristo ha puesto en su vida. Ahora, mis queridos hermanos, quiero que veamos punto 4. Ahora la bendición es tiempo de refrigerio. El arrepentimiento trae paz, gozo y amor. Ahora vea bien, Salmo 116:11 dice, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Pero ¿quién cree que le quiere quitar todito eso? Hay alguien que se lo quiere quitar, no quiere que lo tenga. No quiere, mis queridos hermanos, que gocemos de esos tiempos de refrigerio que el Señor nos quiere dar. Pero si usted ahora en esta tarde se encuentra en tiempos de refrigerio, yo le digo, manténgase activo. Porque el diablo no quiere que usted esté de esa manera. No quiere que esté gozando de esos tiempos de refrigerio. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque él solamente ha venido para matar y destruir. ¿Sabe lo que el enemigo es lo que quiere? Que los hogares estén desunidos. Que la esposa sale para acá, el esposo para allá, el hijo ande por allá, la hija por allá y nadie sepa por dónde anda fulano ni mengano. Los esposos el sábado y el domingo es familiar para que salgan y estén un día en la casa. Y en la casa no se sabe dónde anda el esposo el sábado ni el domingo. Es un día, son 2 días de familia y no se saben a dónde anda el esposo, no se sabe dónde andan los hijos, no se saben a veces dónde anda la esposa, nadie sabe nada. Eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo quiere, mis queridos hermanos. Antes estaban bien tiempos de refrigerio. El esposo salía un ratito y le decía, mira, voy a ir a hacer este mandadito, ya voy a venir en tanto tiempo. Ahora, todo el día viene a las 10 de la noche y no se sabe por dónde anduvo. Eso es lo que el diablo... Y la hermana allá, pero agobiada y que hasta calentura le da. Le robó la paz allá el enemigo. Así lo quiere tener el diablo. Pero es un día libre, mis queridos hermanos. ¿Y por qué no decirle, mira, mi amor, alistate, vamos a salir con los niños, vamos a comer? Si voy a salir, vamos a salir juntos. Alguien me decía a mí, vaya usted solo, me decía, íbamos a ir a un lugar, vaya usted solo. Y le digo, si para andar saliendo yo solo, mejor me hubiera quedado entonces yo solo. Porque hay gente que no le gusta salir en familia. Pero así... Cuando ya experimentamos, mis queridos hermanos, los tiempos de refrigerio, el gozo, el amor que el Señor ha puesto en nuestros hogares, que cuando salimos juntos. Que cuando, si no es de trabajo, mis queridos hermanos, salimos a comer juntos y ya el esposo, no, yo ya no quiero ir a comer allá afuera. Cocinar si quieres al domingo y al sábado también, todos los días. Pero él de escondidita se va a comer allá. Él solito. Así los quiere tener el diablo. Y ya la hermana se dio cuenta, por eso le digo yo, ahí ya hay problema, Y así los quiere tener en derrota el diablo. Pero el Señor, ¿quién es el que el Señor los quiere tener en gozo, en paz, en armonía? Así los quiere tener el Señor. Antes en aquel tiempo, aquel hombre venía a las 3 de la mañana. Bueno, esa era la clase de vida que llevaban.
Pero cuando usted empezó a ver la clase de vida que el Señor les dio, y se las dio bien bonita, y viven tranquilos, salen juntos, se respetan, salen aquí, salen para allá y todo, y después ya otro descontrol. Y dice, bueno, ¿y qué pasó con los tiempos de refrigerio que teníamos? Los descuidamos. Los descuidamos. Los descuidamos. Y eso, mis queridos hermanos, ese gozo que el Señor nos da, que sintamos. Miren, mis queridos hermanos, en la nevera no puede haber, puede estar vacía. Pueden haber solamente un poquito de frijoles, unas tortillas, un pedacito de cuajada. Pero mis queridos hermanos, cuando hay amor, paz y gozo en ese hogar, es lo mejor que puede haber, que haya un ribeye steak, pegándole la mordida a la carne y enojada viéndola, viéndose uno al otro. No pueden ni sentarse en la mesa juntos. Pero mis queridos hermanos, cuando estamos, mis queridos hermanos, presenciando este amor, este gozo que el Señor ha puesto, podemos tener, no podemos tener, podemos obtener, no podemos obtener, pero tenemos el amor del grande y el maravilloso, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde, la honra y la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El Señor, mis queridos hermanos, vino a hacer todas esas obras. Estos hombres, cuando uno crea que cuando vinieron, mis queridos hermanos, ellos se levantaron a predicar este evangelio, no crea que ahí empezó la persecución de ellos. Ahí empezó esa persecución, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, hay que hablarle esta palabra del Señor cuando podamos allá afuera la pida. Y decirles que hay un llamado urgente, mis queridos hermanos, a venir a la presencia del Señor. Y nosotros, mis queridos hermanos, ya que estamos acá, si hay algo, mis queridos hermanos, que tengamos que arreglar, arreglémoslo, hermano. Porque usted, yo sé que usted es conocedor de esta palabra. Yo sé que es conocedor de esta palabra. Y esto no nos conviene a nosotros, mis queridos hermanos. Hay que actuar, no solamente, mis queridos hermanos, hay que decir, pero detectar el problema, sino que hay que actuar también. Porque esto es lo que le agrada al Señor. Mis queridos hermanos, para mí fue un privilegio predicar la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Todo lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. No lo podemos hacer, mis queridos hermanos, si no es la ayuda del Señor, pero nos aventamos en las manos del Señor, mis queridos hermanos. Él es el único que nos puede ayudar.